Más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, colectivos de víctimas, familiares de personas desaparecidas y los colectivos contra la impunidemia, Fiscalía que sirve y Seguridad sin guerra, solicitan a Andrés Manuel la remoción del fiscal general de la República, el fiscal Cóndor, que ustedes ya conocen, Alejandro Gertz Manero, alias o el parecido que tiene con el señor Burns de Los Simpson, ¿verdad? Bueno, Gertz Manero ha incumplido la ley orgánica por no garantizar autonomía y propiciar la impunidad en México. Vamos a leer rápidamente este pronunciamiento. Caso Cienfuegos, la última prueba de que México necesita un nuevo fiscal, no una nueva ley. El fiscal Gertz Manero tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del general Cienfuegos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. Solicitamos al presidente que remueva al doctor Gertz Manero como titular de la Fiscalía y al Senado que lo llame a rendir cuentas. La actuación de la llamada Fiscalía General de la República frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares pues son intocables. Se pone de manifiesto además de que el fiscal, que no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional en tanto que ha sido el presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía. Sí, no ha mencionado nada Gertz Manero, no ha dado ninguna declaración, todo lo ha hecho López Obrador. Una muestra de ello es la negociación con las autoridades estadounidenses para que el llamado general Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano, conducido por el canciller mexicano, quien tuvo un papel primordial, es decir, las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal. También fue el propio canciller quien en conferencia matutina con el presidente explicó el proceder del desgobierno mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos como en lo referente al no ejercicio de la acción penal, y atendiendo a las instrucciones del presidente hizo público el expediente entregado por las autoridades de los Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información. ¿Dónde está el fiscal? La ausencia de acciones del fiscal para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, que establece que la institución federal encargada de la Procuración de Justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico. Este mandato ha sido incumplido por el fiscal que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del gobierno, entre comillas. Y digo gobierno entre comillas. Independientemente de la información que haya recibido por parte de autoridades estadounidenses, el fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del, entre comillas, general Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción que se hubieran cometido por el ejército cuando el llamado general era titular de la Defensa Nacional. Investigar este tipo de hechos es una obligación de acuerdo con los estándares internacionales. A pesar de ello, no contamos con información de que se haya hecho. A ellos se suman otros desacatos por parte del fiscal que se relatan a continuación. Incumplimiento de diversos aspectos de la ley orgánica de la Fiscalía, nombramiento de fiscales especiales sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley, ausencia de acciones para llevar a cabo la transformación y transición de la Procuraduría de la República, a la Fiscalía como órgano autónomo. Además de la perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces, y que por tanto han conservado los altos niveles de impunidad de este país. Aunado a lo anterior, el propio fiscal está impulsando una iniciativa para abrogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia. Este no es un fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país. El cierre de las investigaciones del caso del general Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. En tal sentido, resulta claro que México necesita un mecanismo internacional contra la impunidad que garantice investigaciones imparciales y autónomas. La autonomía de una fiscalía se pone a prueba justamente en estos casos, por lo que no es aventurado afirmar que, a casi 2 años de haber asumido la titularidad de la Fiscalía,
el doctor Alejandro Gertz Manero ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país. Por lo anterior, solicitamos al presidente que, con base en el artículo 102, apartado A, fracción cuarta, que remueva al doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General. Solicitan al Senado que, 1. Se cite al doctor Gertz Manero para que rinda cuenta sobre su actuación en este y otros casos, así como su incumplimiento reiterado a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. 2. Se lleva a cabo una convocatoria abierta para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía conforme lo establece la Constitución, la ley orgánica y los estándares internacionales. Un nombramiento a modo que siga perpetuando la impunidad sería responsabilidad conjunta del presidente y del Senado. Solicita a la Fiscalía General de la República o a las autoridades competentes que se inicien investigaciones contra el doctor Alejandro Gertz Manero y su equipo por haber actuado fuera del marco de la ley orgánica. 4. No se abrogue la actual ley orgánica de la Fiscalía General de la República y en caso de que se requiera hacer una reforma, la misma se haga mediante convocatoria pública, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas, representantes del sector privado, en términos del artículo 13º transitorio de la propia ley orgánica. 5. Atienda a las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México en el sentido de a. Emprender un proceso de diálogo con actores políticos, víctimas, personas defensoras y otras expertas, así como otros organismos defensores de derechos humanos a fin de debatir sobre los alcances y retos de la transformación de la Fiscalía y los desafíos en la implementación de la ley orgánica. B. Desempeñar un rol proactivo en la implementación de la ley orgánica, entablando un diálogo constante con la Fiscalía para dicho fin. C. Evaluar con especial detenimiento y plazos adecuados en procesos participativos y técnicos reformas legales cuya aprobación puede implicar un retroceso de la normativa garantista alcanzada en México en materia de procuración de justicia y verificar que no se constituye un incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Y aquí está. Las personas que firman este pronunciamiento. Ahí tienen, compas. Ahí están a los que llama conservadores López Obrador. Ahí está. Le marca la ley, compas. Por sentido común también. Por criterio propio también. Agréguenle más cosas. Ustedes díganme. Pues esto es la continuidad del PRI, del PAN y del PRD, aunque lo nieguen los pejes, como siempre. Y son los principales también responsables de esto, de que por eso López Obrador pues pueda disfrutar y gozar del cinismo. Mientras tanto, la impunidad pues continúa para aquellos que pues, no pueden ser tocados por ningún desgobierno. Porque a partir de ahora pues va a haber más desgobiernos. Así está el asunto con nuestro país. Es, como decía Salvador Dalí, nunca había visto tan surrealismo, tanto surrealismo en nuestro país. Pues sí, así es, pero también como si viviéramos en el infierno o en el inframundo. Jamás habrá justicia, compas. Por eso es importante que la mayoría de los mexicanos, o mejor dicho, los más de 110 millones de mexicanos pues puedan alzar la voz. Sí, sabemos que no todos pueden porque son menores de edad, recién nacidos, no los podemos contar, pero sabemos que pues se está incrementando, ¿no? A pesar de la mortandad que existe actualmente por lo del COVID-19. Sabemos que hay una disminución probablemente de 1%, más o menos 2% de la población. Puede haber hasta más. Para nosotros sí es monstruoso, porque pues aún así es como sigue pasando. Agreguen lo que está pasando con la violencia en México, pues también agréguenle a la lista. Podría aumentar, pero pues, tienen que alzar la voz de todas maneras. Ay, qué complicado es esto. Saludos, compas.